Bueno, vamos a empezar hoy con el tema 4, modelado lineal, que es un tema que está conectado íntimamente con el anterior de filtrado lineal, en la primera parte en la que veremos las ecuaciones de Joule-Walker y el algoritmo de Levinson-Durbin para resolver un problema que se conoce como problema de predicción lineal, y veremos también cómo una vez que hayamos resuelto ese problema nos abrirá las puertas para el título del capítulo, que es para el modelado lineal de series temporales o de procesos estocásticos o de señales aleatorias, que a su vez nos permite hacer análisis espectral que ya no se llama clásico como el ligado al periodograma, sino que se llama análisis espectral paramétrico. Bueno, por tanto, ahí debía decir estimación por métodos paramétricos, pero ya se ve que se ha deslizado un corta-pega, ¿no? El problema de predicción lineal, si recordáis cuando hablamos del filtro de Wiener, era una de las posibles formulaciones de un problema en el cual la solución venía dada por el filtro de Wiener. En el problema de predicción lineal, bueno, esto después lo comento. Volvemos atrás luego en la página anterior. En el problema de predicción lineal tenemos que la secuencia que entra al filtro de Wiener es la señal con un retardo y la referencia es la propia señal. Entonces, lo que se busca es que el filtro minimice el error, que viene siendo la predicción que yo puedo hacer acerca de cuánto va a tomar de valor la señal x de n en el instante n y el verdadero valor de la señal en el instante n. Por eso, el error en este caso hace todo referencia a la señal x de n. No es como en otro caso que había una d por un lado, una u. Aquí no hace falta d y u, porque la d y la u es la misma. La referencia de dn es x de n. La u de n es x de n menos 1. Por tanto, toda la formulación de este problema está ligada exclusivamente a la señal x de n. Y el error en este caso sería tan simple como decir que es la señal menos la predicción que hacemos acerca de la señal. Llamamos predicción porque está basada en las m muestras anteriores y hago una cierta combinación lineal de esas muestras y trato de acercarme al valor de la señal en el instante n. Lógicamente, eso es lo que llamamos predicción, ¿no? ¿Qué puede usted predecir acerca de la señal en el instante n? Pues el sumatorio de x de k por x de n menos k. ¿Y cómo de buena es la predicción? Pues vamos a medirla, ¿no? Hacemos la resta y eso es el error. Y después trataremos de que el error sea mínimo. Por tanto, parecería, ¿y para qué estudiar este problema de manera específica si es un problema de Wiener? Y ya lo hemos hecho, ¿no? Ya hemos estudiado el filtro de Wiener. ¿Por qué repetir? Hay dos razones importantes para repetir. La primera, y ahora sí me vais a permitir que vuelva atrás, la primera es porque si nosotros resolvemos el problema de predicción lineal, veremos más tarde, al final del capítulo, que habremos dado un paso de gigante para resolver el problema de cómo hacer para dar un modelo de generación de una señal x de n. Fijaos ahí, lo que trataríamos sería de que una cierta señal x de n, que es la señal que nosotros tratamos de estudiar, pudiésemos representarla como la salida de un filtro de todo polos donde la entrada fuese ruido blanco. Ese problema veremos después que es exactamente el problema de predicción lineal. Se puede leer así, el problema de así se lee como modelado lineal. Tal como lo formulamos anteriormente, es predicción lineal, pero es exactamente lo mismo. Veremos que da igual resolver uno que resolver el otro, son el mismo problema. ¿Qué es lo que pasaría si yo consiguiese modelar una señal como ruido blanco que pasa a través de un filtro de todo polos? Como decimos ahí en el ejemplo, para la voz que estuvimos viendo en el laboratorio anteriormente con los grupos que ya habéis hecho la práctica, la generación de la señal de voz se puede ver como bien sea un tren de impulsos si las cuerdas vocales actúan o bien sea ruido blanco si las cuerdas vocales no actúan, que pasa por un filtro que es nuestro cuerpo, el tracto vocal, y ese filtro tiene unas ciertas resonancias y esas resonancias son los polos del filtro. En el momento en que yo fuese capaz de identificar los polos del filtro, evidentemente para cada persona en particular, es más, para cada persona y para cada instante de tiempo en la que esa persona está hablando, porque al hablar también modificamos la posición de la boca, se mueven muchas cosas, la señal con el tiempo va cambiando sus características espectrales.
En todo caso, si durante un tiempo corto, en el que yo supongo que la señal es estacionaria, 20, 30 milisegundos, yo soy capaz de capturar el espectro de la señal, soy capaz, por tanto, de modelar la señal, a lo mejor podría utilizar esta información para, en vez de transmitir la señal, transmitir el modelo. Veremos al final del capítulo cómo esto lo podemos hacer y se convierte en una herramienta de compresión de voz que se conoce como vocoder LPC y que puede transmitir la voz humana incluso hasta 2,4 kilobits por segundo, que son muy pocos. Pero es una forma inteligente de ahorrar bits. No se trata de quitarle bits a todas las muestras, sino de hacer un modelo para la señal. En vez de enviar la señal, se envía el modelo, y el modelo ocupa menos que la señal. Por lo tanto, somos capaces de comprimirlo. Y luego le toca al receptor volver a reconstruir la señal. A partir del modelo, lo que tendrá que hacer, ya lo veremos después más adelante, es generar los impulsos que habían salido de las cuerdas vocales, o generar simplemente una secuencia de ruido blanco, hacerla pasar por el filtro de todo polos, que es lo que le vamos a transmitir, y sale algo que se parece mucho a la voz. No nos suena como la voz humana, pero si el propósito es entenderse, es suficiente. Y si hay aplicaciones en las cuales tuviésemos pocos bits por segundo para transmitir, eso sería un buen esquema de transmisión. Bueno, esta es una de las razones, el modelar la señal. Decía, ¿para qué estudiar este problema si ya lo hemos analizado con el filtro de Wiener? La segunda razón es que veremos a lo largo del capítulo cómo, en este caso, el problema es atacable de una manera más rápida que en un caso genérico. Admite un algoritmo que se llama el algoritmo de Levinson, porque esta fue la persona que lo desarrolló, que hace que en vez de ser de orden n cubo operaciones pase a ser de orden n cuadrado operaciones. Y es muy simple, es un algoritmo recursivo, lo veremos en el capítulo, lo veremos después en el laboratorio, es muy simple de programar y nos permite resolver el problema de predicción lineal. Es decir, nos permite resolver un problema particular de Wiener, que es el de predicción lineal, con mucha más agilidad que el problema genérico de Wiener. Por eso lo estudiamos como un caso particular. Además de eso, y como colateralmente, veremos también que al estudiar la predicción lineal vamos a poder entender un poco mejor un tipo de filtros que se llaman filtros en celosía, que no sé si habéis visto alguna vez antes de llegar a este curso, pero que son filtros que no se implementan como cascada de los tipos habituales de filtros, sino que ya, como veremos más tarde, hay como dos filtros combinados, una señal viaja por la parte superior, otra por la inferior, y se va cruzando la información de la una a la otra, ¿no? Este tipo de filtros tiene ciertas propiedades. Lo veréis también en los capítulos siguientes cuando analicéis qué pasa cuando tenemos precisión finita y tenemos un filtro en celosía. Veréis que es muy interesante la utilización de la celosía y veréis cómo al estudiar la predicción lineal hay un encaje perfecto entre el filtrado en celosía y el problema de predicción lineal. Digo todo esto como introducción, porque hay que motivar este problema suficientemente, porque es un problema difícil, y porque esto no es un asunto trivial. A partir de ahora, yo comento todos los años, esto es como en el ciclismo cuando empiezas el puerto de montaña de verdad. Este es el puerto de montaña. Vamos a empezar poco a poco, pero en algún momento las pendientes van a ser del 8, del 9 y del 10% como las que pasan los ciclistas. Bueno, en ese caso, cuando lleguemos a la parte más difícil, yo lo que espero siempre con este tema es que nadie se desconecte. Si en algún momento perdéis, la matemática os hace perder un poco la visión del problema, no pasa nada. Tratad de reenganchar un poco más tarde, porque lo más interesante es ver conjuntamente la solución que se va a aportar. No es imprescindible entender absolutamente todos los pasos. Yo voy a intentar que lo entendáis todo, pero si no se consigue entender absolutamente todo, tampoco pasa nada. Pero lo que no se puede es perder la visión de lo que se está haciendo. Voy a intentar entonces llevar este problema haciendo las matemáticas precisas, pero manteniendo siempre los objetivos de lo que se trata de hacer para que no perdamos la perspectiva. Ahora, hay que hacer algunas matemáticas y hay que hacer algunos razonamientos que son de tipo un poco más intuitivo que lo habitual. O sea, que no es ya como a veces pues simplemente escribir las cosas y salen. Ahora habrá en algún caso que escribir las cosas, pensar y a lo mejor con un poco de suerte salen. Vamos a empezar a formular primero el problema poco a poco, esto como una cebolla, la primera capa, la segunda, la tercera. Vamos a hacerlo de manera que podamos ir siguiendo todos los pasos de cómo se resuelve la predicción lineal. Primero, sentemos los conceptos que ya habíamos empezado antes.
Este es un problema de Wiener, por lo tanto tiene una formulación de Wiener, donde la entrada del filtro es la señal retardada, xdn-1, donde el filtro HDN es el filtro de Wiener objetivo, pero coincide también con los coeficientes de la predicción lineal, con los coeficientes con los que yo voy a tratar de predecir la señal. La señal de referencia, como antes indicamos, la DDN para nuestro problema es xdn, es la propia señal. Y lo que medimos, el error que medimos es... fijaos que estamos haciendo predicción hacia adelante, ¿no? Todavía no hay nada que lo indique ahí, pero estoy prediciendo desde atrás hacia adelante, siguiendo la flecha natural del tiempo, ¿no? Tomando las muestras anteriores, yo estoy tratando de dar un valor para xdn, un estimador para xdn, si queréis verlo así. ¿Cuál es el estimador para xdn? Pues es el sumatorio de h de k por xdn menos k, donde k varía desde 1 hasta m, siendo m la longitud de nuestro filtro, ¿no? de predicción. Y el error pues es restar simplemente la predicción de la señal. Así formulado, pues inmediatamente podemos plantear cuáles son las ecuaciones que habíamos hecho en el filtrado de Wiener, las ecuaciones de Wiener-Hopf. Pues es matriz de correlación multiplicado por h igual a vector de correlación, donde la matriz de correlación es la matriz de correlación de U, y donde R pequeña era la correlación que habíamos llamado R de U, que en este caso D es xdn, U es xdn menos 1, con lo cual todo es mucho más fácil, porque las expresiones teóricas en este caso tienen muy poca dificultad. Fijaos, ¿quién sería RU de M? Sería la esperanza matemática de U de n por U de n menos m, pero como U es xdn menos 1, me queda esperanza matemática de xdn menos 1, por x de n menos 1 menos m, pero eso es lo mismo que decir R de m. La correlación, la función de autocorrelación del proceso xdn es la misma que la del proceso xdn menos 1, y es la misma que la del proceso xdn menos o más cualquier retardo. Todas esas señales retardadas tienen la misma función de autocorrelación. Por eso, RU es igual a Rx. Ya le vamos a quitar el subíndice, R, porque no tenemos ninguna ambigüedad. R ahora va a ser dos cosas, o bien una matriz, cuando sea una matriz, y lo vamos a ver por el contexto, o bien la función de autocorrelación de la señal x de n, que como coincide con la función de autocorrelación de la señal x de n-1, pues es igual a la función de correlación RUU de m que nos pide las ecuaciones de Wiener-Hopf. ¿Y quién sería la correlación cruzada entre la referencia y la señal de entrada al filtro? La tenemos ahí escrita. R de U de M sería esperanza matemática de D de N, pero D es X, por lo tanto es X de N, por U de N menos 1, perdón, U de N menos M, pero como U es igual a X de N menos 1, me queda entonces X de N menos 1 menos M. Y simplemente lo que tenemos es la correlación de X en el punto M más 1. Basta con restar los índices. Así que la función de autocorrelación del proceso, y por tanto la matriz de correlación del proceso está basada en las correlaciones de la señal x de n. Y el vector R de U también está basado en las correlaciones de la señal x de n, solo que empieza a partir de R de 1, ¿no? Porque cuando queramos hacer R de U de 0, me va a salir R de 1. Cuando queramos hacer R de U de 1, saldrá R de 2. O sea, empieza a partir de R de 1. En forma matricial tenemos esto. No es más que escribir la ecuación que teníamos hasta ahí, ¿no? Fijaos que ahora ya no tenemos ahí a la derecha ninguna R de U, ya todos son R's, ya todo es la correlación de X de N. Tenemos M filas que representan la correlación, una matriz Teplitz de nuevo, que representa la correlación de X de N, y al final tenemos las correlaciones también, solo que numeradas desde 1 hasta M. Y fijaos que aquí tenemos no un filtro de orden M, sino propiamente un filtro de orden M-1, ¿verdad? Porque tenemos M coeficientes. O sea que el orden del filtro es M-1, el número de coeficientes es M. La razón está en que en el error aparece X de N menos un sumatorio desde K igual a 1 hasta K igual a M mayúscula. Claro, aquí tengo M coeficientes. Lo que pasa es que si luego tengo en cuenta el coeficiente que afecta a X de N, puedo construir el filtro de otra manera, que es lo que vamos a hacer en la página siguiente. Por ahora, fijaos que en esa expresión, en esas ecuaciones que tenemos de Wiener-Hopf para este problema, la matriz que habíamos utilizado en el filtro de Wiener ha perdido su última fila y su última columna.
porque tenemos un orden menos, ¿no? En el anterior teníamos m más 1, ahora tenemos m. Hemos perdido la última fila y hemos perdido la última columna, porque en la versión anterior que teníamos del filtro de Wiener, la primera fila iba desde R de 0 hasta R de m. Aquí va hasta R de m menos 1. Entonces se perdió la última columna, ¿no? Y abajo de todo, la última fila empezaba en R de m menos 1, pero aquí empieza en R de m menos 1, por lo tanto se ha perdido la última fila y la última columna. Pero grosso modo es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente, ¿no? Y simplemente escribir que J-min, abajo de todo, el error mínimo al que podemos aspirar es la varianza de la señal de referencia menos el H óptimo que me salga de resolver el problema, traspuesto por R. Por cierto, la varianza de la señal de referencia, en este caso, como vamos a suponer de nuevo que x de n tiene media cero, la varianza de la señal de referencia es la potencia de la señal de referencia, por lo tanto es R de 0, por lo tanto es la correlación en el punto 0. Hasta aquí no hemos hecho nada, estamos preparando los materiales para empezar a trabajar ahora el problema de predicción lineal. Lo que vamos a hacer para resolver este problema de manera elegante es cambiar del filtro de predicción al filtro de error de predicción, que es un filtro diferente del de predicción. El filtro de predicción sería simplemente el sumatorio de x de k por x de n menos k, variando en k desde 1 hasta m. Por eso nos faltaba un coeficiente, que es el coeficiente de x de n, porque obviamente x de n no puede participar en la predicción, porque si no sería obvio, ¿no? La predicción sería x de n. Ahora, si lo formulamos como filtro de error de predicción, fijaos que entre la primera caja, ¿no?, y la segunda caja están diciendo lo mismo, solo que ahora vemos más claramente que la señal de referencia, que es x de n, pues la podríamos sacar como una rama que sube y luego finalmente va al sumador. X de n lo podíamos pasar por un retardo, z a la menos 1, y ya tenemos entonces x de n menos 1, que es nuestra entrada para el filtro de Wiener, ¿verdad? O sea que las dos son equivalentes. E de n es el mismo E de n en un lado que en otro. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, es escribir el filtro de manera que se entienda con más claridad qué es lo que le hemos hecho a x de n. Primero, por arriba viaja sin más para ser la señal de referencia, y por abajo tiene simplemente un retardo para convertirse en la entrada del filtro de Wiener. Pero esto nos va a permitir ahora definir un filtro que ya no es el filtro de predicción, sino el filtro de error de predicción. Porque fijaos que la salida ahora del filtro que está en la segunda caja, la entrada ya no es x de n menos 1, la entrada es x de n. Ahora vemos un filtro cuya entrada es x de n, ¿está? Por lo tanto ya no va a tener m coeficientes, va a tener m más 1 coeficientes. Va a volver a ser un filtro de orden m, donde entra también el coeficiente de x de n. Esto es un pequeño artificio, en realidad hemos escrito lo mismo que antes, pero ahora vemos que se puede escribir como la señal u de n pasando por el filtro, y eso es un filtro de orden m-1, y la señal que entra es x de n-1, o lo podemos ver como un filtro de orden m en el que la entrada es x de n. A ese filtro le voy a llamar a sub m de z. ¿Por qué necesidad de utilizar subíndices? Porque más adelante voy a tener que razonar para ver el algoritmo de Levinson qué es lo que pasa cuando estoy en la etapa con m coeficientes y qué es lo que pasa cuando estoy en la etapa con m más 1 coeficientes. Cómo soy capaz de transitar de la una a la otra. Y para poder razonar de esa forma yo tengo que empezar a utilizar subíndices. A sub m significa que es el filtro de error de predicción con m más 1 coeficientes en total. M coeficientes afectan a la predicción y el otro coeficiente es el que va con x de n, que ya sabemos cuánto es 1. El coeficiente de x de n siempre va a ser 1. Y los demás coeficientes son los que afectan a la predicción. Insisto, de nuevo, todavía no hemos hecho nada, pero estamos empezando a reescribir el problema de otra forma. Incidentalmente, ya os podéis dar cuenta de que si formulamos el problema así y le damos la vuelta a ese filtro, hacemos pasar E de n viajando en dirección opuesta, ¿cómo habría que poner el filtro a su m de z para que me generase x de n? Habría que ponerlo como 1 partido por a su m de z, ¿no? El filtro inverso. Si hago pasar la señal de n de vuelta con el filtro inverso, me generaría x de n, ¿no? Si yo supiese exactamente quién es E de n, yo podría regenerar x de n, bastaría con pasarlo por el filtro inverso. Pero fijaos que eso es lo que antes dijimos que era el problema de modelado lineal.
el problema de modelado lineal era pasar una cierta entrada por un filtro de todos polos. Como aquí en este caso A sub m de z es un filtro con un número finito de coeficientes, es un filtro de todo ceros, luego su inverso es un filtro de todo polos. Luego fijaos cómo aquí ya tengo los preparativos de lo que luego va a ser el modelado lineal. Mi único problema será garantizar que su n tenga una cierta característica espectral, porque en el modelado lineal necesitamos que la entrada sea ruido blanco. Entonces habrá que aspirar con la predicción lineal a que E de n sea un error, si no blanco, lo más parecido a ruido blanco. Cuando hayamos conseguido que el error sea prácticamente ruido blanco, es cuando podemos haber dicho, ahora hemos terminado con la predicción lineal y ya puedo utilizar esto para hacer modelado lineal. Insisto en que de vez en cuando voy a recordar cuál es el marco en el que estamos trabajando para no perdernos solamente en las matemáticas, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar un poquito con A sub m de z. Ahora tenemos un filtro que tiene m más 1 coeficientes, pero ¿cómo lo relacionamos con el filtro de Wiener anterior? Es muy simple. El primer coeficiente es 1, no estaban en el filtro de Wiener. Los coeficientes del filtro de Wiener antes estaban como sumatorio de h de k por x de n menos k, pero había un signo menos, ¿verdad? Era x de n menos ese sumatorio. Bueno, pues simplemente lo que hemos hecho es que A sub 1 es menos H1, A sub 2 es menos H2 y A sub m es menos HM. Vale. Entonces, lo único que hemos hecho hasta ahora es aprovechar los coeficientes del filtro de Wiener y simplemente cambiándoles el signo ya tenemos los coeficientes del filtro de predicción lineal. Hasta ahí todavía no hemos hecho ninguna operación que justifique todo este desarrollo, ¿no? Después vamos a darle nombre también a x de m, indicando que va a ser el vector de datos. Bueno, el vector de datos no, el vector completo de x, porque no todos son datos. En este caso, el objetivo es x de n y los datos son todos los demás, ¿no? Y vamos a meterlo todo en un vector que se va a ir moviendo muestra a muestra, y de nuevo le tengo que poner el subíndice m mayúscula porque estoy diciendo que está x de n y sus m retardos siguientes, ¿no? Por eso es x sub m con barra. Ese vector es el que va a formar parte ahora de las operaciones que hagamos primero, ¿quién es el error? El error es sumatorio de A sub k por x de n menos k, donde, no nos olvidemos, A sub 0 vale 1. Aunque tiene que ir en la expresión, el coeficiente A sub 0 vale 1, porque el coeficiente de x de n es 1. Así que A sub 0 vale 1. Y ya me sirve la expresión sumatorio de A sub k por x de n menos k. ¿Cómo puedo escribir eso? Como un producto de vectores. ¿Cuáles son los vectores? Bueno, pues el vector A sub m, que es el vector que tenemos a la izquierda en aquella igualdad entre el vector A y el vector h, y el vector xm que acabamos de escribir ahora. Uno de ellos tiene que ir traspuesto, bueno, pues escribimos o bien x traspuesta m por A sub m, o bien A traspuesta m por xm. Eso es la convolución, pero escrita en forma vectorial, ¿no? Y finalmente voy a poner un superíndice. Y a esto me veo obligado porque estoy diciendo que hago predicción hacia adelante. Y el algoritmo de Levinson-Dörbing necesita que en algún momento hagamos predicción hacia atrás. Cosa que también se puede hacer siempre y cuando uno no esté en tiempo real, ¿no? En tiempo real no se puede hacer predicción hacia atrás, ¿no? Pero si tengo un registro de una cierta señal, yo puedo predecir hacia adelante y hacia atrás y como me dé la gana. Entonces, como voy a utilizar más adelante la predicción hacia atrás para resolver el problema de predicción lineal, tengo que ponerle a uno hacia adelante y a otro hacia atrás. He conservado aquí la notación F por el inglés de forward, porque es lo que habitualmente está en los libros y si empezamos a cambiar la notación después nos hacemos un lío, ¿no? Así que ahora para nosotros E super F sub M, y no lo voy a decir más así, diré E sub M y ya entendemos en el contexto si es hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Es el error de predicción hacia adelante cuando utilizo m muestras pasadas de la señal para predecir la señal. Vamos a hacer las primeras cuentas ahora. Recordemos que la predicción lineal es un problema, una instancia del filtro de Wiener. Por lo tanto, en el filtro de Wiener, ¿qué es lo que tenemos que conseguir para hacer que el filtro sea óptimo? Tenemos que conseguir que el error sea ortogonal a los datos. Ya no tenemos por qué andar a derivar, igualar a cero. Ya vamos a recordar que siempre el resultado que conduce al filtro óptimo es hacer que el error sea ortogonal a los datos. Por lo tanto, uno tiene que saber cuáles son los datos del problema y cuál es el error. El error, lo hemos dicho antes, es el E sub m, ¿no? En este caso hacia adelante. ¿Y cuáles son los datos? Los datos del problema son x de n menos 1, x de n menos 2 hasta x de n menos m.
X de n no es un dato. Como antes dije, sería obvio. Si me dan el dato es X de n y me piden que haga la predicción, digo X de n, ya me lo has dado, no me lo pidas que haga la predicción, ¿no? O sea que me tienes que no dar X de n y me das las anteriores y yo predigo cuánto va a valer X de n. Entonces los datos son X de n menos 1 hasta X de n menos m. Error ortogonal a los datos. Muy bien, pues lo escribimos, ¿no? A ver, yo he dejado aquí algunos huecos porque así también pensamos un poco todos, ¿no? Tenemos que hacer la esperanza matemática de su m de n por x de n menos m. Y me va a dar aquella expresión de allá. ¿Qué es lo que habría que poner en medio? ¿Cuál es el paso intermedio que hay que escribir ahí para que me dé aquello al final? Simplemente escribís quién es su f de m. Está arriba, ¿no? Es el sumatorio de a sub k por x de n menos k. Lo ponéis y ya os dais cuenta de que os sale pues un sumatorio donde las a sub k son constantes y me va a quedar una esperanza matemática de dos retardos de x de n y lo hacéis y veis que os da r de m menos k. Las operaciones matemáticas yo las voy a reducir al mínimo. Digamos que quedan ahí como ejercicio para que rellenéis. Escribís cuál es la expresión para e de m y calculáis la correlación. No es más que restar los índices y os va a dar sin ninguna dificultad que eso es el sumatorio de a sub k por r de m menos k, con k variando desde 0 hasta m. Eso es las ecuaciones, en este caso, para nuestro problema. Se conocen como las ecuaciones de Joule-Walker. Y ahora vamos a calcular cuál es la potencia del error de predicción. La vamos a calcular porque el algoritmo de Levinson-Durbin, que más adelante resuelve esas ecuaciones que se llaman de Joule-Walker, son dos autores, ¿no?, reconocidos en el ámbito de la estadística y del procesado de señal. Vamos a utilizar un algoritmo que se basa en calcular la potencia del error en el instante siguiente, en el orden siguiente del filtro, en base a la potencia del filtro anterior. Entonces, como vamos a utilizar la potencia como un dato importante en el algoritmo de Levinson, vamos a ver si somos capaces de calcular cuál es la potencia del error de predicción. La potencia del error de predicción, por definición, estamos hablando de señales reales, sería esperanza matemática de E sub m por E sub m. Si no, tendría que poner módulo al cuadrado, ¿verdad? Pero como estamos suponiendo señales reales, es la esperanza matemática del cuadrado del error. Esperanza matemática del cuadrado del error. Lo que he escrito a continuación es uno de los errores de escribirlo como su expresión. El segundo de ellos. El primero me queda igual, E sub m, y el segundo digo, ¿quién es E sub m? Pues es el sumatorio de a sub k por x de n menos k. De nuevo hay un hueco hasta que llegamos a la siguiente expresión. En ese hueco tenemos que pensar qué característica del problema ya sé que ocurre o he dicho que tiene que ocurrir que me ayuda a resolver esa expresión de la derecha, que en principio tendría que calcular m más 1 esperanzas matemáticas, ¿no? En principio tendría que calcular m más 1 esperanzas matemáticas ahí, porque tendría que hacer la esperanza de E sub m de n por todas esas muestras de x, ¿verdad? No da directamente un resultado tan simple como ese sumatorio, daría como un sumatorio mucho más grande. ¿Qué es lo que pasa ahí para que yo sea capaz de simplificar ese problema? Nos tenemos que fijar en que está multiplicado E sub m de n por un sumatorio que afecta a los retardos de x de n. Pero un poco más arriba hemos dicho que las ecuaciones de Joule-Walker salen de que el error tiene que ser ortogonal a los datos. Eso significa que la esperanza matemática del error por cualquier dato tiene que ser igual a 0. Eso es decir, que son ortogonales. Entonces, ¿cuánto vale la esperanza matemática de E sub m de n por x de n menos 1? Vale 0, porque x de n menos 1 es un dato. ¿Cuánto vale la esperanza matemática de E sub m de n por x de n menos 2? Vale 0, porque x de n menos 2 es un dato. Y así, hasta llegar al final, hasta x de n menos m. Si multiplico el error por x de n menos m y calculo esperanza matemática, 0, porque son ortogonales. ¿Cuál es la única que no es igual a 0? De todo el sumatorio que hay ahí. ¿Cuál es el índice k para el cual ese producto no es igual a 0? K igual a 0, obviamente. El producto del error por la señal x de n. Eso no tengo ninguna garantía de lo que vale, porque yo no he dicho que vaya a ser ortogonal a la señal. Lo que he dicho es que va a ser ortogonal a los datos. Luego entonces ya vemos lo que tenemos que poner en ese intermedio, ¿no? De todo el sumatorio solo me queda x de n.
Por tanto, ahí tendríamos esperanza matemática del error por x de n. Y recordad esto porque siempre va a ocurrir. Cada vez que tenga esperanza matemática del error al cuadrado, no es otra cosa que esperanza matemática del error por la señal. Porque lo demás es cero. Porque lo demás es cero. ¿Vale? Entonces ahora, si tenemos la esperanza matemática del error por la señal, volvamos a escribir el error con su fórmula, que es el sumatorio de a sub k por x de n menos k. Y ya me va a quedar la esperanza matemática de sumatorio de a sub k por x de n menos k por x de n. Bueno, ahora como siempre, la esperanza de un sumatorio es el sumatorio de las esperanzas. Y lo que sea constante sale fuera del operador esperanza matemática. Por tanto, me queda sumatorio de a sub k por esperanza matemática de x de n menos k por x de n, pero eso es justamente la correlación en el punto menos k. Y como son reales, me da igual que la correlación en el punto k. Por lo tanto, resulta que la potencia del error de predicción es una expresión en función de la correlación de la señal. Es el sumatorio de a sub k por r de k, donde no nos olvidemos que a sub 0 es igual a 1. Lo tengo que remarcar porque a sub 0 es el único que no hay que estimar ni calcular, vale 1. Porque es el coeficiente que afecta a x de n en la fórmula del error de predicción. En esta hoja hemos conseguido escribir las ecuaciones de Joule-Walker, que son las ecuaciones que van a gobernar el cálculo de los coeficientes de predicción lineal, y además de eso hemos dicho que la potencia de predicción se calcula como el sumatorio de a sub k por r de k. Ahora vamos a poner en un mismo sistema de ecuaciones las ecuaciones de Joule-Walker y tened en cuenta, las ecuaciones de Joule-Walker son m ecuaciones, ¿no? Porque eso es cierto para m desde 1 hasta m, por lo tanto son m ecuaciones. Y ahora tenemos una ecuación adicional, que es que sumatorio de a sub k por r de k es igual a la potencia de error de predicción. Entonces lo ponemos todo en un solo sistema de ecuaciones. Y el sistema de ecuaciones sería este. Fijaos, el sumatorio de a sub k por r de m menos k es igual a 0 para todos los m tales que 1 menor o igual que m menor o igual que m grande, porque el error tiene que ser ortogonal a los datos, ¿no? Pero por otra parte, el sumatorio de a sub k por r de m menos k, si k es igual a 0, acabamos de ver que es igual a la potencia de predicción. Entonces ahora escribimos nuestro sistema, recuperamos la primera fila, la última fila, recuperamos la última columna y volvemos a tener la matriz Teplitz que habíamos tenido en el problema de Wiener anterior. Está rellena completa, desde r de 0 hasta r de m y abajo también desde r de 0 hasta r de m. Solo que ahora estamos multiplicando por un vector donde el primer elemento no es una incógnita, es 1. Luego en el vector A solamente hay m incógnitas y un dato que es 1. En cambio en el vector independiente hay una incógnita, que es la potencia de predicción. Esta es una forma de escribir una ecuación un poco rara, ¿no? Porque normalmente las incógnitas van en el vector A. Pero es una forma visualmente y claramente nos presenta la matriz de correlación como una matriz Teplitz manejable. Entonces, para resolver este sistema, primero resolveríamos los coeficientes A, y una vez resueltos los coeficientes A, multiplicamos la primera fila por el vector que me sale y ya me sale la potencia de predicción. No hace falta resolverlo entero, primero resolvemos los coeficientes y al final ya nos sale la potencia de predicción. Pero veis que queda escrito en una formulación compacta. R por el vector A, donde el vector A, la primera componente, insisto, es siempre 1, no cambia. Y me da la potencia de R de predicción y el resto 0 como corresponde a la ortogonalidad. Esto es simplemente para que el que quiera, este ejercicio se puede hacer con lo que hemos visto hasta ahora. Fue uno de los que alguna vez pusimos en algún examen. Con lo que ya se ha visto hasta aquí, se podría realizar este ejercicio. Lo digo por si alguien en algún momento se pone a hacerlo, pues que sepa que ya se puede hacer con la información que hay hasta ahora. Bueno, ahora tenemos que hablar de la predicción regresiva. Este es el punto clave. Si conseguís entender lo que vamos a hacer ahora, el resto yo creo que puede ser más o menos difícil, puede tener un poco más de matemática en algún momento, pero se va a entender. Si esta parte de aquí no la pillamos bien, entonces luego vamos a tener muchas dificultades. Entonces yo me voy a parar en esta hoja hasta que todo el mundo diga, estoy conforme, ya entiendo. Bueno, lo primero es indicaros que vamos a empezar la travesía del algoritmo de Levinson-Durbin. Vamos a resolver un sistema de m más 1 ecuaciones con e más 1 ecuaciones, que en principio es lo mismo que invertir una matriz y es de orden m cubo.
y lo vamos a pasar a un problema m cuadrado mediante un algoritmo recursivo, que será de muy fácil planteamiento. Pero para plantear el algoritmo recursivo, ahora yo tengo que razonar con la predicción hacia atrás. Vamos a ver si con esta forma de escribir la señal podemos entender que la predicción hacia adelante y la predicción hacia atrás son dos caras de la misma moneda. Primero tenemos que ver que estamos hablando de señales reales. Entonces, cuando yo hablo de correlación, viajar en la correlación en este sentido o viajar en este sentido es lo mismo, porque R de menos 1 es igual a R de 1, R de menos 2 es igual a R de 2, etcétera, ¿no? No sería lo mismo con señales complejas, porque moviéndome así y dando la vuelta me saldría R conjugado. Pero en este caso, como no son complejas, entonces las correlaciones vistas en esta dirección de R de n con R de n más 2 es lo mismo que hablar de R de n más 2 con R de n, es lo mismo, viajar hacia aquí que viajar hacia allí. Esta es una parte importante porque esa simetría me va a permitir indicar ahora cuál es el error de predicción regresiva. Y si yo tengo mis datos para siempre en el problema, mis datos no, mi conjunto de muestras disponibles de la señal x de n va a ser siempre el mismo, el que va desde x de n hasta la última, que es x de n menos m. Ese es mi conjunto de muestras. Luego, ¿en qué muestra hago predicción progresiva? Pues agarro las m últimas y hago la predicción aquí. ¿En qué muestra voy a hacer la predicción regresiva? En esta. Tomo las m primeras y hago predicción aquí. No hago predicción en x de n, porque entonces necesitaría conocer el futuro de la señal. Si quiero hacer predicción regresiva con ese mismo conjunto de muestras, entonces tengo que basarme en los datos desde x de n hasta x de n menos m más 1 y hacer lo que me valdría la señal en x de n menos m, es predecir hacia atrás, ¿no? Ya digo que esto solo tiene sentido si pensamos que esta señal se pudiera no tratar de manera causal, ¿no? Sino de tratar de manera anticausal, o sea que yo dispongo de un mecanismo para conocer la señal. Pero como estoy hablando de un intervalo que conozco, que tengo a mi disposición, que es entre x de n menos m y x de n, tanto puedo predecir x de n usando el pasado como predecir x de n menos m usando el futuro. ¿Y por qué digo que estos son problemas duales, que es la misma historia? Porque en realidad, os habéis visto en las ecuaciones anteriores que toda la formulación de la predicción lineal depende de la correlación. Son todo expresiones en función de la correlación. Luego, si son expresiones en función de la correlación y la correlación viaja en este sentido igual que viaja en el otro sentido, me tiene que dar lo mismo. Yo no voy a hacer todas las demostraciones que sería preciso hacer porque yo creo que no hace falta. Se pueden hacer, se puede plantear como ejercicio. Demuestre usted que el error regresivo es igual que el otro. Pero voy a hacer lo mínimo, porque os tenéis que dar cuenta de que me tiene que salir lo mismo. Me tiene que salir lo mismo porque, fijaos, la correlación entre xn menos m y xn menos m más 1, que viaja por arriba, sería R de 1. La correlación entre x de n menos m y x de n menos m más 2 sería R de 2, que es lo mismo que hablar por abajo la correlación entre x de n y x de n menos 1. Entonces, si viajamos por arriba, pongamos lo mismo que tenemos abajo, 1, a su 1, a su 2, a su m menos 1, a su m. ¿Cómo estarían distribuidos esos coeficientes arriba? El 1, ¿dónde cae? En la predicción regresiva. Cae en x de n menos m, porque estoy haciendo la predicción en x de n menos m. Luego ahí me cae el 1. ¿Y cuál es el siguiente coeficiente? Tiene que ser a su 1. No puede ser a su m, tiene que ser a su 1. ¿Por qué? Porque la relación que hay entre x de n menos m y x de n menos m más 1 es la misma relación que hay entre x de n y x de n menos 1. Es lo mismo. La relación que hay entre las dos muestras, la última y la penúltima, es la misma que hay entre la primera y la anterior. R de 1, R de menos 1, ¿qué más da? Lo mismo. Si la correlación entre ellas es la misma, y si la correlación viaja, solo que viaja en sentido contrario, ¿no? Viaja en sentido contrario, se cruzan, ¿no? En un caso los coeficientes van 1 a su 1 a su 2, perdón, en la predicción hacia adelante 1 a su 1 a su 2 a su 3 hasta su m, y en la predicción hacia atrás 1 a su 1 a su 2 a su 3 hasta su m. Probar esto matemáticamente no tiene ningún problema, pero hacerlo es un castigo, porque es volver a repetir el rollo. Y entonces vamos a terminar aburriéndonos. Entonces yo voy a suponer que me dais este beneficio de la duda de que os digo que es fácil probarlo. Es hacer lo mismo que hicimos en la hoja anterior, solo que para el error regresivo. Y veríais cómo los coeficientes de predicción tienen que salir exactamente los mismos, solo que dada la vuelta.
Muy importante ahora una cosa. Cuando yo hable del error de predicción hacia adelante y del error de predicción hacia atrás, vamos a tener que recordar que el error de predicción hacia adelante está calculado sobre esta muestra y que el error de predicción hacia atrás está calculado sobre esta otra muestra. Entonces yo os preguntaría, suponed que tenemos predicción de orden m. Entonces, este error de predicción tiene que ser ortogonal a todas las muestras anteriores. Este error de predicción tiene que ser ortogonal a todas las muestras posteriores. Suponed que tuviésemos error de predicción de orden m-1. Es decir, que en la memoria no tengo m muestras, sino m-1 muestras. Entonces, el error de predicción aquí sería ortogonal a las m-1 muestras anteriores, que por cierto acaban en ese esquema de ahí en x de n menos m más 1, ¿no? No acaba en x de n menos m, porque es una muestra menos. ¿Y quiénes serían las muestras a las que tiene que ser ortogonal el error hacia atrás en la etapa m-1? Pues sería las m-1 muestras posteriores. Por tanto, sería x de n menos m más 1 hasta x de n menos 1. Es el mismo conjunto de datos. Esta es la clave. Tenéis que daros cuenta de que los datos del problema de predicción hacia adelante y los datos del problema de predicción hacia atrás, si el orden no es m, sino que es m-1, son los mismos. Es ese conjunto de datos que está entre x de n y x de n menos m. Entre x de n y x de n menos m hay m-1 datos. Pues esos son los datos del problema de predicción para adelante y esos son los datos del problema de predicción para atrás si hago predicción de orden m-1. Si hago predicción de orden m, la cosa se me complica, porque entonces hacia atrás entra el x de n y hacia adelante entra el x de n menos m. Pero si hago predicción de orden m-1, es el mismo conjunto de datos el que predice hacia adelante y el que predice hacia atrás. Y esa es la clave, esa es la piedra en la que vamos a edificar todo el algoritmo de Levinson-Dörbing, en el hecho de que los datos del problema en el orden del filtro m-1 son los mismos para el problema de predicción hacia adelante y para el problema de predicción hacia atrás. Después, cuando lleguemos a utilizar esta propiedad, veremos cómo empiezan a salir las cosas que nos permitirán elaborar el algoritmo de Levinson. ¿Hasta aquí? ¿Estamos? ¿Entendemos este tema de que los datos del problema cuando tengo orden m-1 son los mismos? ¿Es este conjunto de datos el que predice para adelante y el que predice para atrás? ¿Está? Entonces ahora vamos a empezar a ponerle fórmulas a todo lo que hemos dicho hasta ahora. Esto es, necesitamos poner alguna letra nueva para indicar que el filtro de predicción hacia atrás no es A sub m, le voy a llamar de otra forma, le voy a llamar C sub m. ¿Y quién es C sub m? Es lo mismo que A sub m, solo que en vez de estar el filtro así, pues hay que darle la vuelta. Si yo tenía 1, A sub 1 hasta A sub m, pues le doy la vuelta. Y empiezo por A sub m hasta llegar a 1, con los coeficientes ordenados igual que antes. Por eso indicamos ahí que C sub k es igual a A sub m menos k. Esto es lo que os digo que se podía hacer y demostrar, pero no vale la pena. Os digo que es suficientemente simple como para que salga y nos haría perder el tiempo y aburrirnos de matemáticas. Entonces, el filtro C es lo mismo que el filtro A, solo que está dado la vuelta. Está dado la vuelta. De hecho, cuando lo hagamos en MATLAB, creo que se llama flip up and down, ¿no? Entonces, es ese comando. Con ese comando le damos la vuelta al filtro y ya lo tenemos para trabajar hacia atrás. Bueno, este es un ejercicio también que si lo quisierais hacer se puede hacer con lo que se ha hecho hasta ahora, pero que me interesa mucho que lo comentemos. El ejercicio queda ahí, yo no lo voy a hacer. Está ahí planteado y lo hacéis, pero fijaos lo que dice el ejercicio. Dice que si yo le doy la vuelta a los coeficientes del filtro, entonces C sub m de z es igual a A sub m en z menos 1 multiplicado por z elevado a menos m. Es un ejercicio, yo prefiero que lo hagáis, porque me va a retrasar en el razonamiento pararme ahí, pero hacedlo, por favor. Fijaos que al darle la vuelta a un vector, lo que estáis haciendo en el dominio z es multiplicar por z elevado a menos m, siendo, bueno, pues m evidentemente son las letras que tienen subíndice, y además de eso estáis haciendo en z a la menos 1, que es dar la vuelta. Recordad que la transformada z de h de menos n es igual a h de z a la menos 1. Por lo tanto, eso no va a sorprender que aparezca en z a la menos 1, ¿no? Y el retardo tampoco va a sorprender por lo siguiente, porque si yo le doy la vuelta en forma de h
de menos n, entonces esto me iría a parar allá arriba, ¿no? Y luego lo bajo. Si lo bajo al sitio es porque le meto un retardo. Si le meto un retardo me tiene que parecer z elevado a menos m, ¿no? Le ponéis forma a eso y tenéis la demostración. Pero esto va a ser muy interesante. Ahora vamos a hacerlo para un caso muy simple de orden 1. Después vuelvo sobre esto. ¿Dónde está lo del orden 1? Y después vuelvo aquí atrás. No hagáis caso de lo de arriba. En el orden 1, fijaos en lo que estamos haciendo, el C sub 1 y el A sub 1. Imaginemos que tenemos la predicción de orden 1. Esto significa que uso nada más que la muestra anterior para predecir A sub x de n. Así que mi predictor es un cierto coeficiente A sub 1 por x de n a la menos 1. No hay más memoria. Entonces, en este caso, mi vector es 1 A sub 1. Y el vector C sub 1 sería A sub 1, 1. Es darle la vuelta, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que C sub 1 es, en vez de poner K sub 1 que saldrá después, voy a escribir lo que es C sub 1 de z es igual a sub 1 más z a la menos 1. Y A sub 1 de z, que era el filtro de predicción de orden 1, pues es 1 más A sub 1 por z a la menos 1. Eso es simplificar para el caso de que tengo nada más que un coeficiente. Pero yo os voy a decir una cosa muy interesante de estos dos filtros. Si hago C sub 1 de z partido por A sub 1 de z, este filtro es un filtro pasa todo. Ese filtro es un filtro pasa todo. ¿Recordáis lo que es un filtro pasa todo? Es un filtro que tiene el mismo valor en amplitud en todas las frecuencias, aunque en fase puede ser diferente. Pero el módulo de la respuesta en frecuencia tiene que ser constante. Este además es un pasa todo de valor 1. O sea que es un filtro pasa todo puro, porque el valor es 1. Pasa todo podría valer 5, podría valer cualquier valor, pero este vale 1, o sea que deja intocada la amplitud de cualquier señal que pase por ese filtro. En cambio, lo que le toca es la fase, ¿no? ¿Cómo se prueba esto? Esto sí lo voy a hacer porque luego más adelante voy a tener que apelar a que recordemos que esto es un filtro pasa todo. Lo hacemos una vez y ya nos queda claro que lo podríamos hacer no solo para orden 1, sino para orden 2, 3, 4, lo que hiciera falta. Fijaos que esto sería, tal como está escrito ahí, A sub 1 más z a la menos 1 partido por 1 más A sub 1 por z a la menos 1. Parece un galimatías, un trabalenguas, ¿no? A sub 1 más z a la menos 1 partido por 1 más A sub 1 por z a la menos 1. Para ver si esto es un filtro pasa todo, tenemos que particularizar para z igual a e elevado a j omega, ¿no? Entonces yo estaría interesado en ver qué es lo que pasa cuando tengo A sub 1 más e elevado a menos j omega partido por 1 más A sub 1 por e elevado a menos j omega. Y estamos indicando que esto tiene que tener módulo 1. Si tiene módulo 1 para todo omega, entonces estamos hablando de un filtro pasa todo. ¿Cómo probamos que eso tiene filtro módulo 1? Yo ya os había comentado hace algún tiempo que cuando trabajamos con números complejos y queremos buscar propiedades de este tipo, de módulo igual a algo, hay que conseguir que me salga un número y su conjugado. Porque la forma de operar con complejos simples es cuando me sale un complejo y su conjugado. Entonces necesito hacer una operación ahí muy simple para que en el numerador me salga el conjugado del denominador y si acaso sale algún factor por fuera. Y siempre se hace la misma operación. Como aquí tengo e elevado a menos j omega, yo podría decir que e elevado a menos j omega es igual a e elevado a menos j omega medios por e elevado a menos j omega medios. ¿Y si sacamos factor común e elevado a menos j omega medios? Vamos a sacar factor común e elevado a menos j omega medios en el numerador. ¿Qué me queda ahí? Puesto que A sub 1 está multiplicado por 1, me va a quedar A sub 1 por e elevado a más j omega medios, ¿no? A sub 1 por e elevado a j omega medios. Y aquí me va a quedar más e elevado a menos j omega medios. ¿Estamos? No dice más que sacar factor común, ¿no es? Hagamos lo mismo en el denominador. Saquemos el mismo factor común, e elevado a menos j omega medios. Con tal motivo, esto ya se me va. ¿Qué me queda? 1. Pues 1 será e elevado a más j omega medios. Y este será A sub 1 por e elevado a menos j omega medios.
más A sub 1 por E elevado a menos J omega medios. Y me parece que nos damos cuenta de que arriba y abajo los números son complejos conjugados, en el numerador y en el denominador. ¿No? Y ya sabemos que el cociente entre un número complejo y su conjugado tiene módulo 1, porque el módulo de un complejo es igual al módulo de su conjugado. Por lo tanto, ya sabemos que el módulo de todo esto es igual a 1. Acabamos de probar que, bueno, no de z, sino que este módulo es igual a este módulo y es igual a 1. Por tanto, nuestro filtro es pasa todo. Lo vamos a utilizar más adelante, el hecho de que este es un filtro pasa todo. Pregunto, si el filtro en vez de ser de orden 1 fuese de orden 2, ¿creéis que sería intrínsecamente diferente el problema de probar que es un pasa todo? Yo un filtro de orden 2 lo puedo descomponer como dos filtros de orden 1. Estudio cada uno por separado, pruebo que cada uno es pasa todo y el producto es pasa todo. Si tengo un filtro de orden m, lo descompongo en m filtros de orden 1, uno detrás de otro en cascada, cada uno de ellos va a ser un filtro pasa todo, el producto de todos es un filtro pasa todo. No es difícil probar que con este argumento voy a ser capaz de extender el razonamiento de que es un pasa todo cuando tenga un orden mayor. Porque la clave está en que el numerador, si ahora describo el diagrama de polos y ceros, la clave aquí está en que el denominador, que es donde está el polo, está en menos a sub 1, ¿no? Bueno, vamos a suponer que esto fuese menos a sub 1. Pues el cero del numerador está en menos 1 partido por a sub 1, que es justamente cuando tenemos un filtro pasa todo, ¿no? Tenemos que tener un polo dentro del círculo y un cero reflejado fuera del círculo. Siempre que tenga esta situación, yo voy a tener un filtro pasa todo. Veremos más adelante, cuando esto vaya creciendo, cómo efectivamente el filtro es pasa todo. Y no hay que andar con demasiada demostración porque lo vemos claro. Vamos a ir avanzando, poniendo siempre un polo dentro, un cero fuera, pues al final el filtro que nos va a salir es pasa todo. De todas formas, el ejercicio que se podría hacer es, y si fuera orden m, ¿será verdad que c sub m partido por a sub m es un filtro pasa todo? Bueno, pues yo si alguien se quiere meter con eso, que se meta, pero creo que no es necesario. Esta es una demostración que viendo esto, viendo que es simple, que no nos ofrece gran dificultad, pues aceptad que a partir de ahora siempre vamos a jugar con esta información de que cuando le doy la vuelta a un vector, lo que estoy haciendo es que el cociente entre ambos en z, en omega, me va a salir un filtro pasa todo. Lo utilizaré más adelante. Ahora vuelvo atrás. En la potencia del error de predicción, habíamos utilizado P sub f, porque todavía decíamos que la potencia de predicción era hacia adelante, ¿no? Ahora bien, con el razonamiento que hemos hecho antes, de que el error, grosso modo, calcular hacia adelante y calcular hacia atrás es lo mismo, porque las correlaciones viajan de la misma forma, tanto hacia adelante como hacia atrás, solo que, como van en sentido contrario, pues ¿no? Estaba avanzando R1, R2 y esta viene por allí R1, R2, ¿no? ¿Hay alguna razón para que la potencia de predicción regresiva fuese diferente de la potencia de predicción progresiva? ¿Hay alguna asimetría en el problema que justificase que me fuese a dar algo diferente? No. No. De todas formas, para no dejar ningún cabo suelto, vamos a probar que la potencia del error de predicción hacia atrás también coincide con la potencia del error de predicción hacia adelante. ¿Qué hicimos hace un par de hojas para demostrar que la potencia de predicción hacia adelante tomaba cierto valor? Pues nos pusimos a calcularla, ¿no? Pues vamos a hacer lo mismo. Supongamos que yo escribo quién es la potencia de predicción hacia atrás, pues sería la esperanza matemática del error de predicción hacia atrás por el error de predicción hacia atrás. Entonces escribo, bien, uno de ellos lo voy a poner como su expresión, que es sumatorio de c sub k por x de n menos k. Tenemos que recordar que c sub k es simplemente a de m menos k, ¿no? Es dar la vuelta al filtro, ¿vale? Ahora, en el medio está el mismo razonamiento que hicimos anteriormente. Yo tengo el error de predicción hacia atrás multiplicado por un montón de retardos de la señal x de n. ¿Cuál es el único retardo de la señal x de n para el cual el producto esperanza matemática del error por ese retardo de la señal es distinto de cero? ¿Cuál es el único retardo en el que es distinto de cero? K igual a m, ¿no? K igual a m. Es donde estoy calculando el error. Es en la muestra x de n menos m. Bueno, pues cuando multiplique el error de predicción hacia atrás por x de n menos m, no va a ser cero. ¿Por qué?
porque el error tiene que ser ortogonal a los datos. Y los datos son todo lo demás, pero no justamente la muestra x de n menos n, que es donde estoy haciendo la predicción hacia atrás. Luego ahí dentro tendría, lo que tengo que poner en el medio es que todo aquel sumatorio se me queda en esperanza de error hacia atrás en el punto n por x de n menos m. Por x de n menos m. M grande. Bueno, ya después lo escribís, os sale aquella expresión y os salen las correlaciones. Entonces llegamos a la expresión sumatorio de c sub k por r de m menos k. Basta con hacer el cambio de variable m menos k igual a l y ya tenéis que eso es lo mismo, sumatorio de a sub m por r de m. Yo prefiero que ya ahora que ya está entendida la idea, complétese como ejercicio. De nuevo, no perdamos el tiempo. La idea es que el error tiene que ser ortogonal a los datos. Por lo tanto, hay que saber que ese error es ortogonal a todo, menos a una cosa, que es a x de n menos m grande. Escríbase y ya razónese hasta el final para que nos salga la misma expresión que teníamos antes. Esto no se ve nada, ¿no? Nos sale la misma expresión que teníamos antes, sumatorio de a sub m por r de m. Lo que estamos queriendo decir es que p super f y p super b no hace falta ponerlo. P es el error p sub m. Ahora vamos a tener la potencia de error de predicción en el instante m, perdón, en el orden m, que da igual potencia hacia adelante que potencia hacia atrás. Y aún a riesgo de parecer pesado, voy a decir que no es lo mismo la potencia de predicción hacia adelante que la hacia atrás, solo en una cosa, que es dónde está calculada la potencia de predicción. Hacia adelante está calculada en esta muestra, hacia atrás está calculada en esta otra. Nada más que es lo que los distingue. Pero el valor de la potencia es el mismo, exactamente el mismo. Bueno, ahora vamos a hacer una suposición que no es tan grave, pero vamos a suponer que la potencia de error de predicción nunca se hace cero. Fijaos qué pasaría si la potencia de predicción se hiciese cero. Eso quiere decir que yo dispongo de un conjunto de coeficientes que si multiplico la señal es perfectamente predecible, porque el error es igual a cero. ¿Qué tipo de señales son aquellas que son perfectamente predecibles? Hay dos tipos. Una, las deterministas. Esas son perfectamente predecibles. Si una señal la generas de manera determinista como una combinación lineal, pues después la predices. Bueno, ese es un caso trivial que no nos interesa. Hay otras señales que son así, que son cuando es una sinusoide compleja. Cuando tenemos un coseno, pues se puede predecir. O una colección de cosenos, se pueden predecir. Esos son procesos predecibles. Y dado un cierto número de coeficientes, que tiene que ver con el número de sinusoides presentes, resulta que la predicción es perfecta. Bueno, en esos casos entonces diríamos, parte de lo que voy a hacer a continuación tendría un pie cojo, porque no vale el argumento de que el error de predicción es igual a cero. Entonces vamos a suponer que no estamos analizando un problema puro donde hay solamente sinusoides, porque además si hubiera sinusoides y un poquito de ruido, ya está. Ya nunca es cero la potencia de predicción, ya os dais cuenta, ¿no? Si a un conjunto de sinusoides le sumo un random multiplicado por 0,000001, ya está, ya no es la potencia igual a cero. O sea que basta con que haya algo de ruido, ya nuestro problema no es predecible. O sea que me estoy evitando un problema un poco obvio, ¿no? De que tenga un conjunto de sinusoides con fase aleatoria, pero que no hay ruido ninguno. Bueno, muy bien, pues ese no entra en este tipo de problemas, pero no entra porque es mucho más fácil de resolver y no tenemos que andar con el algoritmo de Levinson-Dörbing para resolver un problema tan simple. Entonces, como estamos interesados en resolver problemas un poco más difíciles, nunca vamos a conseguir que el error tenga potencia cero. Es decir, nunca vamos a tener una señal perfectamente predecible. O al menos harían falta infinitos coeficientes para que fuese perfectamente predecible. Y como yo me estoy sometiendo a que sea un filtro FIR que tenga m coeficientes, pues no voy a poder predecirlo perfectamente. Luego mi potencia nunca se va a hacer cero. Luego veremos que ese razonamiento nos interesa para lo que va a venir ahora. Yo prefiero hacer 1 hora y media de clase y no cortar, pero lo que me digáis. Porque si os tengo y si no estáis cansados, hacemos media hora más y luego lo dejamos y aún engancho, ¿no? Porque lo que viene ahora, si me desengancho, me va a costar. Bueno, esta es la formulación en celosía de un filtro. Algunos igual ya habéis tropezado con esta formulación. Esto es un filtro, no tiene más. Fijaos, la señal x de n, si le quitamos los nombres, vamos a suponer que no tiene nombres, arriba eso de E, B, etc., no tiene nombres. La señal x de n entra y va por arriba y va por abajo. Por abajo sufre un retardo. Por arriba nada, llegamos a la segunda bola, la posición de la primera bola, perdón. Entonces, la señal que va por arriba viaja hacia abajo multiplicada por k sub 1. La señal que va por abajo viaja hacia arriba multiplicada por k sub 1. Y se suma, hay un sumador para sumar lo que viene por abajo y lo que viene de arriba.
Eso sería la primera etapa de un filtro en celosía. Bueno, tiene una salida por arriba, movemos esto. Están lentos vuestros compañeros. A ver. Entonces, con independencia de los nombres, todavía ya le ponemos nombres después, pero esta es una estructura e implementa un filtro. Bueno, de hecho implementa dos filtros, porque claro, podemos hablar de lo que viaja por arriba y lo que viaja por abajo. O sea, que está implementando dos filtros a la vez. ¿Cómo sería la siguiente etapa? Lo mismo. Por arriba no pasa nada hasta llegar a la siguiente bola. Por abajo tenemos un retardo. Después de las dos bolas multiplicamos hacia arriba por K1, multiplicamos por K2, perdón, multiplicamos por K2 hacia abajo, sumamos, siguiente etapa. Sería igual, pero ahora en vez de K2, K3 y así en adelante. Entonces esto es como ir poniendo una etapa, dos etapas, tres etapas, cuatro etapas, poniendo siempre lo mismo, pero cambiándole el coeficiente. Y el hecho es que produce dos tipos de filtros diferentes. El filtro que va por arriba y el filtro que va por abajo. Lo que vamos a ver es que, tal como está formulado, hay una manera de encontrar el coeficiente K1, el coeficiente K2 y, en general, los coeficientes que vienen después, de modo que la señal que viaja por arriba sea el error de predicción hacia adelante. La señal que viaja por abajo sea el error de predicción hacia atrás. Y, finalmente, si seguimos continuando así, esto me va sacando siempre por arriba el error de predicción hacia adelante y por abajo el error de predicción hacia atrás. Además, vamos a ser capaces de demostrar que el que viaja por arriba es de fase mínima. Significa, como es un filtro FIR, recordáis que tiene todos sus ceros dentro del círculo unidad. Por eso se llama de fase mínima. El error que viaja por abajo, que es el error de predicción hacia atrás, es de fase máxima. Tiene todos sus ceros fuera del círculo unidad. ¿En qué nos beneficia a nosotros el hecho de que el error que va por arriba sea de fase mínima? Decimos, tiene todos sus ceros dentro del círculo unidad. Luego, si yo tengo el error de predicción A de Z y hago 1 partido por A de Z, se convierte en un filtro estable, porque es de fase mínima. Los ceros pasan a ser polos, como están dentro del círculo unidad, resulta que tengo un filtro estable. Si lo que estoy es pretendiendo modelar la señal con el filtro 1 partido por A de Z, me conviene y muy mucho que el filtro sea estable, porque si no es estable, ese modelado no tiene ningún sentido. Entonces, tengo que garantizar que el error de predicción hacia adelante es de fase mínima. Bueno, ¿esto lo vamos a hacer cómo? Pues esta estructura nos permite, dado que compongo la primera pieza, luego la segunda, luego la tercera, nuestra forma de demostrar las propiedades es la que se utiliza habitualmente cuando tenemos una propiedad que depende de n. Si tenemos algo que depende de n, una propiedad que depende de 1, de 2, de 3, ¿cómo solemos razonar para demostrar que es cierto? Se llama el razonamiento inductivo, ¿no? Por inducción. Demostramos que la propiedad es cierta para 1. Y luego demostramos que si es cierta para n, entonces tiene que ser cierta para n más 1. Y si hacemos eso, hemos demostrado para todo. Porque si es cierto para 1, aplicando la segunda propiedad, es cierto para 2. Si es cierto para 2, aplicando la segunda propiedad, es cierto para 3, y así hasta el infinito. Así que yo si quiero demostrar que lo de arriba es de fase mínima, que lo de abajo es de fase máxima, y que lo que va por arriba es el error de predicción hacia adelante, y que lo que va por abajo es el error de predicción hacia atrás, tengo que hacer dos cosas. Uno, probar que en la primera etapa eso es efectivamente así. Es cuando decimos, prueba que la propiedad es cierta para n igual a 1 o n igual a 0. Vale cualquiera. Vale con n igual a 0, porque a continuación ya sumo 1. Y luego tendré que probar que si fuese cierto que en la etapa i-1, que es la parte final de la celosía que está ahí representada, ¿no? Si fuese cierto que en la etapa i-1 lo que viaja por arriba es el filtro de predicción hacia adelante, y lo que viaja de error de predicción hacia adelante, y lo que viaja por abajo es el filtro de predicción de error hacia atrás, entonces soy capaz de encontrar un coeficiente K sub i, de tal modo que puedo garantizar que lo que viaja por arriba de nuevo es el error de predicción hacia adelante y por abajo es el error de predicción hacia atrás. Y además, lo de arriba es de fase mínima y lo de abajo es de fase máxima. Eso sería tanto como demostrar que si la propiedad es cierta para n, también lo es para n más 1. Una vez que haga eso, habré demostrado que toda la celosía implementa a la vez los errores de predicción hacia adelante y hacia atrás. Eso sí, me tendrá que salir una fórmula para calcular los coeficientes K sub i, ¿no? Ese es el algoritmo de Levinson-Durbin.
El algoritmo de Leibniz-Eundorffin se puede ver como un algoritmo para calcular los coeficientes de una celosía. Se puede ver fuera del problema de predicción lineal. Solo que aquí se produce un acople perfecto entre el problema de predicción lineal y el problema de encontrar los coeficientes de una celosía. Así que, me parece que ahora viene por aquí, ¿no? Las hipótesis de inducción. Hay que probar que, convenientemente elegidos los coeficientes de reflexión, esta estructura implementa al mismo tiempo los errores de predicción lineal, progresivo y regresivo. Ítem más, el progresivo es de fase mínima, el regresivo es de fase máxima. La primera cosa es probar que la propiedad es cierta en el orden 0. Eso es muy fácil. Solo tenemos que probar que la señal primera que viaja por arriba es el error de predicción de orden 0 y que la señal que viaja por abajo es el error de predicción de orden 0, hacia atrás. Y que además el de arriba es de fase mínima y el de abajo es de fase máxima. Pero veamos, por arriba es su F0 de n, aquí, tal como está ese esquema, es igual a x de n, ¿no? Porque es x de n, ahí no hay nada, no le pasó nada a x de n. Luego lo que viaja por arriba es x de n. Yo puedo decir que n es el error de predicción de orden 0. ¿Qué significaría hablar del error de predicción de orden 0? Que no tengo ningún coeficiente anterior en la memoria, no tengo nada. Si no tengo nada, ¿cuál es mi predicción? X de n no lo conozco. ¿Cuál es mi predicción si yo no tengo nada? 0. Porque es la media de la señal. 0. Si a mí no me das ninguna información, yo digo 0. Si tuviera otra media, diría la media, ¿no? ¿No es? Pero yo sé que el proceso es de media 0. Me preguntan cuál es la predicción hacia adelante sin ninguna idea. 0. Por cierto, la predicción hacia atrás es la misma. 0. Y están calculadas en la misma muestra. Porque en este caso x de n y x de n menos m es lo mismo. Porque m vale 0. Luego entonces, en la etapa 0, el error de predicción hacia atrás coincide con x de n. El error de predicción hacia adelante coincide con x de n. Y ambos son filtros, bueno, pues en este caso no tenemos ningún problema con los ceros, ¿no? Ningún problema. Los ceros están colocados, no hay ceros, ¿no? No tenemos ningún, es delta de n, sería no hay nada. El filtro de error de predicción es delta de n, porque entra x de n y el error es igual a x de n. Luego entonces aquí no tenemos ningún problema con la fase, ¿no? Luego vamos a comprobar, para hacerlo simple, que en la etapa 1 lo que va por arriba es de fase mínima y lo que va por abajo es de fase máxima, para ir apuntalando el resultado, ¿no? Pero ya tenemos probado que en el instante 0 no hay duda. Lo que viaja por arriba es el error de predicción hacia adelante, lo que viaja por abajo es el error de predicción hacia atrás. Ahora vamos a hacer el caso 1 para que veamos cómo efectivamente, lo voy a poner todo y después rellenamos lo que nos falta por ahí. En el caso 1, bueno, lo que tenemos es particularizar, a ver un momento, porque la hoja anterior es vital de llevarla siempre, llevar las ecuaciones de la celosía. A ver, vamos a ver esas relaciones entre los errores. Todos tenemos que entender que esas ecuaciones que aparecen ahí entre los errores son el resultado del filtro. Esto es vital, no podemos tener dudas ahí. Fijaos en la primera ecuación que decimos, que SUI de n, que es la señal que sale arriba de todo el extremo superior derecha, es igual a, y fijaos lo que llega al sumador. ¿Qué es lo que le llega al sumador ese? Le llega el error hacia adelante en la etapa i-1, por lo tanto ahí está, FI-1 de n, y de abajo ¿qué le llega? Le llega el error hacia atrás en la etapa i-1, pero con un retardo, ¿no? Entonces llega EI-1b con un retardo en n-1 y multiplicado por la constante k sub i. Así que la primera ecuación es simplemente ver cuál es la salida por arriba. La segunda ecuación es ver lo que es la salida por abajo. Falta por ver que de verdad lo que hay en la izquierda sea el error de predicción hacia adelante y falta por ver que de verdad lo que hay en la izquierda abajo sea el error de predicción hacia atrás. Hay un abuso de notación aquí porque yo ya estoy suponiendo que he probado ¿no? Que eso es realmente el error de predicción. Vamos a poner aquí, si no, no se va a ver luego nada en la imagen, ¿no? Eso lo tengo como ecuación, solo me falta por ver que efectivamente lo que tengo a la izquierda son los errores de predicción, ¿no? Se ve la pantalla, ¿no? Porque si no, me parece que esto no filma bien, ¿no es, Silvia? Necesitamos esta luz para después, si queréis, repasar las clases. Bueno, vamos a hacer predicción de orden 1. Lo que tenemos arriba es lo de antes, pero con m igual a 0, m igual a 1. Así que, ¿quién sería SU1 de n? El error hacia adelante. Pues sería el error
en la etapa 0, E sub 0 f de n, más el error en la etapa 0 hacia atrás, retardado y multiplicado por K sub 1. Hay un hueco allí en n. ¿Qué es lo que habría que poner? X de n. X de n y hay otro hueco después. X de n menos 1. Así que sería X de n más K sub 1 por X de n menos 1. Esa es mi primera ecuación. La segunda, pues lo mismo, ¿no? X de n menos 1 más K sub 1 por n. ¿Qué me sale? Pues que C sub 1 de Z es igual a K sub 1 más Z a la menos 1. Y que C sub 1, y que por tanto es igual a Z a la menos 1 por A sub 1 de Z a la menos 1. Lo que hicimos antes. Que el filtro de orden 1 es 1 dada la vuelta de otro. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones de Joule-Walker para este problema? Fijaos que es ahora rescatar aquella matriz m más 1 por m más 1 y ahora es 2 por 2. La matriz es correlación en el punto 0, correlación en el punto 1. Correlación en el punto 1, correlación en el punto 0. Esa es la matriz de correlación para este caso. Multiplicado por el vector de incógnitas, que es 1 a su 1. La 1 no es una incógnita. ¿Y qué me da? P sub 1, la potencia de error, y 0, que es el error ortogonal al dato. Así que tengo un simple sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? De donde sale, si me fijo en la segunda ecuación, que K sub 1 es igual a menos R de 1 partido por R de 0, ¿no? Basta con poner R de 1 por 1 más R de 0 por A sub 1 igual a 0 y ya me sale esa solución. Ya sé cuánto vale A sub 1, ya sé cuánto vale K sub 1, que es lo mismo. K sub 1 y A sub 1 van a ser lo mismo en este caso. Es menos R de 1 partido por R de 0. Y ahora vamos a ver la potencia de error de predicción. ¿Quién es P sub 0? Ya lo dijimos antes. ¿Cuál es la potencia de error en la etapa 0? La potencia de X de n, que es R de 0. Lo que falta ahí es P sub 0 igual a R de 0. Porque la potencia de predicción en la etapa 0 es no tener datos, por lo tanto coincide con la propia potencia de la señal, así que es igual a R de 0. Así que P sub 0 igual a R de 0. Y P sub 1... Bueno, P sub 1 sale de la ecuación, que era el sumatorio de A sub K por R de K. Entonces es R de 0 más R de 1 por A sub 1, pero A sub 1 es igual a K sub 1. Y como yo tengo el K sub 1 para la formulación en celosía, en vez de escribir A sub 1 voy a escribir K sub 1. Así que eso es escribir la ecuación que teníamos para P. P era sumatorio de A sub K por R de n menos K. Ahí está. R de 0 más R de 1 por K. ¿Qué hago ahí en medio para luego poder hacer lo siguiente? ¿Qué tengo que hacer? Utilizar la información de antes. K sub 1 es igual a menos R1 partido por R0. Bueno, pues pongámoslo ahí, ¿no? Si K sub 1 es igual a menos R de 1 por R de 0, ¿a quién es igual R de 1? Paso R de 0 al otro miembro multiplicando y el signo menos. Luego R de 1 sería menos K sub 1 por R de 0. Lo ponemos en la ecuación y me quedaría R de 0 más K sub 1 que multiplica a menos K sub 1 por R de 0. Por lo tanto me queda P sub 0 por 1 menos K sub 1 al cuadrado. ¿Lo hacéis? No perdamos, no lo hagáis ahora, lo hacéis. Eso me da P sub 0 por 1 menos K sub 1 al cuadrado. De donde se deduce que el módulo de K sub 1 es menor que 1. ¿Por qué? Esta es la parte que quiero que razonéis. Lo otro es un ejercicio. De donde se deduce que si P sub 1, potencia del error de predicción de orden 1, es igual a la potencia del error de predicción de orden 0 multiplicado por 1 menos K sub 1 al cuadrado, forzosamente el módulo de K sub 1 tiene que ser menor que 1. ¿Por qué? Porque no puede salir negativo, ¿no? Porque no puede salir, no hay potencias negativas. Antes dijimos, vamos a evitar el caso igual a 0. Obviamente no hay potencias negativas, o sea que no nos puede dar negativo. Por tanto, el caso 1 tendría que ser menor o igual que 1. Pero como antes hemos dicho, que estamos suponiendo a lo largo de este ejercicio, ¿no?, que la potencia de error de predicción nunca se va a hacer 0, pues hemos supuesto que tampoco puede ser igual a 1. Tiene que ser menor que 1. Y si el módulo de caso 1 es menor que 1, ¿el filtro de predicción lineal hacia adelante es de fase mínima o de fase máxima? ¿Dónde tiene su 0? ¿Dentro o fuera del círculo de unidad? El filtro es 1 más K sub 1 por Z a la menos 1. A sub 1 es igual a K sub 1. 1 más K sub 1 por Z a la menos 1. K sub 1, su módulo es menor que 1. ¿El 0 está dentro o fuera del círculo de unidad? Dentro. Por lo tanto, el filtro es de fase mínima. Así que fijaos cómo en el caso 1 nos sale fácil,
ver que el filtro el filtro de error de predicción hacia adelante de etapa 1 es de fase mínima. Y el error de predicción hacia atrás, bueno, ya hemos visto antes, ¿no? Si le damos la vuelta, pasa de fase mínima a fase máxima. El 0 se rebota fuera del círculo de unidad, ¿no? En vez de tener un 0 en caso 1, tendríamos en 1 partido por caso 1, se rebota. Bueno, esto era para que se vea que ya hemos dado el primer paso. Hemos conseguido probar que la celosía en la etapa primera cumple lo que deseamos. Lo que va por arriba, error de predicción hacia adelante. Lo que va por abajo, error de predicción hacia atrás. Y el de arriba es fase mínima y el de abajo es fase máxima. Entonces, voy a hacer simplemente la introducción a lo que queda y mañana por la mañana tratamos de probar el resto del argumento, porque ahora yo ya sé que no da para mucho más que introducir lo que viene ahora. Y mañana volveré sobre lo que voy a decir ahora. Esto es el orden 1. Ahora tendríamos que tratar de hablar del orden de pasar de I-1 a I, ¿no? De suponer que todo es cierto para I-1 y probar que entonces también lo es para I. Todo es cierto quiere decir que en la etapa I-1, cuando tengo I-1 coeficientes en la predicción, lo que va por arriba es el coeficiente, bueno, el error de predicción hacia adelante, lo que va por abajo es hacia atrás, el de arriba es de fase mínima, el de abajo es de fase máxima. Supongo que es cierto. Tengo que probar que basándome en eso puedo demostrar que hay un cierto coeficiente caso I que me garantiza que el siguiente paso también es lo mismo. Para preparar esa demostración, primero, fijaos que lo que hacemos es escribir quién es el filtro de predicción hacia adelante, A sub I de Z. Bueno, ahí lo tenemos escrito. Ponemos los coeficientes. Fijaos que ahora necesitamos utilizar coeficientes con subíndice y superíndice. ¿Por qué razón? Porque A sub I, la I me está indicando el orden del filtro y la M me está indicando la posición del coeficiente en el filtro. Tendría A sub I0, A sub I1, A sub I2 hasta A sub I, porque voy a tener en total I más 1 coeficientes. Pero necesito los dos índices para cuando luego empiece a jugar con esos sumatorios. El otro es el filtro de predicción hacia atrás, que antes dijimos que era Z elevado a menos I multiplicado por A sub I en Z a la menos 1. Es decir, los coeficientes dados la vuelta, simplemente, ¿no? Y a ese le llamamos C sub I, de nuevo C sub I M, para indicar que el M va variando desde C sub I0, C sub I1 hasta el último de todos. Bueno, eso es notación. Lo siguiente es algo que deberemos ir recordando para poder probar lo que viene después. Lo primero son las ecuaciones de la celosía. Ya los dimos antes, las volvemos a ver, pero esto hay que llevarlo en mente, ¿no? Estas son las ecuaciones que gobiernan la celosía. Eso es lo que hay, es lo que implementa el filtro en celosía que teníamos antes. ¿Y qué es lo siguiente? Lo siguiente es muy importante. Lo siguiente es muy importante. La potencia de error de predicción en el orden I-1. Vamos a ver cómo se puede calcular la potencia del error de predicción en el orden I-1. La fórmula de arriba la vemos clara. La potencia de error de predicción en el orden I-1, perdón, es esperanza matemática del error por la señal x de n. Lo hicimos antes, ¿no? Porque todo lo demás eran datos y se borraba, la esperanza matemática daba 0. Luego, es lo mismo decir la esperanza matemática del error al cuadrado que la esperanza matemática del error multiplicado por la señal. Lo mismo, exactamente lo mismo. La segunda es la que tenemos que razonar. Si yo quisiera hacer eso mismo, pero en vez de con el error de predicción hacia adelante, lo hiciese con el error de predicción hacia atrás, yo diría, el error de predicción hacia atrás en el orden I-1 multiplicado por todos los retardos, solo me va a quedar uno en pie, que es en donde se calcula el error de predicción hacia atrás. Pero cuidado, como el orden es I-1, el error no se calcula en x de n menos i, se calcula en x de n menos i más 1, en la muestra anterior, porque no estamos utilizando i coeficientes, sino i menos 1 coeficientes. Luego, ¿dónde lo calculo? Pues x de n menos i más 1. Por lo tanto, la expresión ahora sería el error de predicción hacia atrás multiplicado por x de n menos i más 1. Ah. ¿Y dónde saco que esta expresión de aquí es igual a esta expresión de aquí? Si la diferencia entre los índices es la misma, no tiene más, son señales estacionarias, por lo tanto, si la diferencia entre el primer índice y el segundo es lo mismo abajo que arriba, es lo mismo. Fijaos arriba, tenemos el error en n
por n menos i más 1. Si resto, me queda i menos 1. Abajo, el error en n menos 1 multiplicado por x de n menos i. Si resto, me queda i menos 1. Luego es lo mismo. Esto es una correlación cruzada, ¿no? La correlación cruzada no depende de si se calcula aquí o se calcula aquí, depende solo de la diferencia entre los índices. Luego, la segunda y la tercera serán iguales en tanto en cuanto la diferencia entre los coeficientes sea la misma, arriba y abajo. Bueno, es fácil comprobar que es la misma. Bueno, pero esto lo tenemos que también tener ahí como referencia, porque más adelante haremos uso, y no voy a volver a discutirlo. Oye, hago uso de eso porque ya hemos visto antes que es cierto, ¿no? Volveremos ahí y atraparemos esas expresiones y las usaremos. Entonces, una hoja más y lo dejo. Es preparar el razonamiento. Esto es formular el problema que hemos dicho ahora. Hipótesis de inducción y qué es lo que queremos demostrar. Y entonces, vamos a ver nada más que una cosa, que es esta de aquí. Y volveré sobre esto mañana. Hoy le doy un primer avance y mañana vuelvo sobre ello. Fijaos en la ecuación primera a la izquierda, arriba de todo en la pantalla. Tenemos la expresión de lo que yo he llamado error de predicción hacia adelante de orden i, que no sé si lo es. Yo sé que quiero que sea. Yo quiero que sea el error de predicción hacia adelante de orden i. ¿Cómo puedo yo probar que lo que está a la izquierda de aquella ecuación es el error de predicción lineal hacia adelante de orden i? Pues tendré que comprobar que es ortogonal a los datos. Tendré que comprobar que es ortogonal a n-1, a x de n-1, a x de n-2, hasta x de n-m. Bueno, menos i, en este caso, ¿no? Hasta x de n-i. Tendré que comprobar eso. Tendría entonces yo que probar que aquella esperanza matemática que tenemos arriba tiene que ser igual a 0 para m desde bueno, en todos los datos que yo utilice en mi memoria, ¿no? Pero aquí viene lo interesante. Tal como está construido, a la derecha yo tengo el error hacia adelante en la etapa i-1. Y este sí que es de verdad el error hacia adelante en la etapa i-1, porque estoy en la hipótesis de inducción, y eso es cierto. Y el otro es el error hacia atrás en la etapa i-1. Y también sé que es cierto, porque es la hipótesis de inducción. Y ese lleva un retardo. Entonces, ¿dónde está calculado el error de predicción EFI-1 de n? Está calculado en la muestra x de n. ¿Dónde está calculado el error EBI-1 de n-1? No está calculado en la muestra. O sea, en principio, como la memoria es simplemente i-1 datos, tendría que estar calculado aquí. Pero como hay un retardo, está calculado en x de n, perdón, sí, lo he dicho bien. Tendría que estar calculado porque tiene nada más que i-1 datos en x de n menos i más 1. Pero como lleva un retardo, sería x de n menos i más 1 menos 1 igual a x de n menos i. Luego está calculado en x de n menos i. Gracias a ese truco de poner en la celosía un retardo, lo que sacamos es que al hacer el retardo en el error de predicción hacia atrás, en vez de calcularlo en esta muestra, la calculamos una muestra más atrás. Y ahora lo que resulta es que esos dos errores, como antes dijimos, son ortogonales al mismo conjunto de datos. Esto lo razonamos antes. Dijimos, si yo estoy calculando el error aquí y el error aquí con una memoria de i-1 datos, entonces son ortogonales al mismo conjunto de datos. Por cierto, si un vector es ortogonal a un conjunto de datos y otro vector es ortogonal a un conjunto de datos, cualquier combinación lineal de estos vectores es ortogonal a ese conjunto de datos. Espacios vectoriales elementales, ¿no? Si un vector es ortogonal a un subespacio y otro vector es ortogonal a un subespacio, cualquier combinación lineal de estos vectores sigue siendo ortogonal al subespacio. Sencillísimo de probar y lo recordamos todos. Luego yo no tengo que esforzarme en comprobar que lo que hay arriba es ortogonal a todos esos datos que hay ahí en medio, porque ya sé que eso es igual a 0. O sea, yo ya sé que el error es ortogonal a casi todos los datos. Me falta uno. Y aquí lo dejo. Si me decís cuál es el que me falta, lo dejo. Yo tengo que comprobar, para que aquello sea el error de predicción hacia adelante en la etapa i, que tiene que ser ortogonal a x de n-1, x de n-2, x de n-3 hasta x de n-i. Por el razonamiento que acabo de hacer ahora,
la expresión de la izquierda es la combinación lineal de dos vectores que son a su vez ortogonales al mismo conjunto de datos, que son los que hay en medio, aquellos que están rodeados por la caja roja. Por tanto, yo ya no tengo que comprobar que es ortogonal a todos esos, ya lo es. Solo me falta comprobar que el error es ortogonal a un dato. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál por ahí? A ver, tiene que ser ortogonal, estamos hablando de XDN, tiene que ser ortogonal a todos los anteriores, a los y anteriores. Pero sabemos, porque es una combinación lineal de aquellos dos vectores, que ya es ortogonal a los que están en la caja roja. No me digáis que no sabemos cuál es el que falta. XDN menos y. Los datos van desde XDN menos 1 hasta XDN menos y. Yo tendría que comprobar que es ortogonal a todos, pero ya sé que es ortogonal a los que están dentro de la caja roja. Oye, solo me falta uno. Tengo que probar que es ortogonal a XDN menos y. Dados dos vectores, ¿no es cierto que siempre puedo encontrar una combinación lineal para hacerlo ortogonal a un tercero? De nuevo, espacios vectoriales elementales. Dados dos vectores cualesquiera en un subespacio, ¿a qué es trivial? Digamos, desde el punto de vista de formulación de problema. Encuentre usted una combinación para hacerlo ortogonal. Siempre hay una. Entonces, lo que nos queda por resolver es encontrar esa combinación lineal que me hace que eso sea ortogonal y a partir de ahí empezará a echar a andar el algoritmo de Leibniz-Zukerman. Mañana vuelvo aquí sobre esto porque una vez que asentemos esto el resto será fácil. Venga.